¿Cómo están? Espero que estén teniendo un grandioso, maravilloso, bendecido y productivo día y una grandiosa, maravillosa, bendecida y productiva vida. Y si no es así, te invitamos a que te quedes a ver este video, a escuchar este podcast en el cual estaremos compartiendo experiencias en el mundo godín, en el mundo corporativo y lo que esto implica muchas veces o nos frena para comenzar a ser emprendedores o poner un negocio propio. Y para eso hoy me encuentro con una querida amiga. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, también muchas gracias por abrirnos las puertas aquí en tu casa. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias eh, por compartir esta plática, esta charla, que creo que va a ser muy interesante. Sí, pues igual después, desde que nos conectamos y que empezamos a platicar, como igual qué podríamos hacer juntos, pues me pareció increíble la idea de compartir esta parte de plática, como bien dices, pues compartir las experiencias que nos han dado el ser parte de un corporativo, de ser colaboradores a este gran paso de querer ser emprendedor. Yo creo que mucha gente quiere a veces hacerlo y por alguna situación pues no lo hace, como dices, todo por creencias a lo mejor limitantes. Y pues así por eso también denominamos a esta plática el juego del cambio, porque realmente es todo un mundo de cambios lo que representa, incluso hacerlo dentro del mundo corporativo, pero para dar ese salto, hacia el emprendimiento se necesita, pues la verdad yo creo que sí, mucho valor, ¿no? Y quitarte muchísimos miedos. Así es, sobre todo yo creo que eso, el tema de los miedos. Y bueno, para poner en contexto a la audiencia, tú y yo nos conocimos justamente trabajando para una empresa internacional de electrodomésticos y pues hemos tomado caminos distintos, pero ambos han sido para buscar nuestros propios proyectos. Y durante ese camino, ambos hemos trabajado la parte emocional, la parte de las creencias y los miedos. Y por eso creo que hoy nos encontramos en esta parte de nuestra vida en la que esos miedos para nosotros tal vez aún sigan existiendo, pero siguen siendo en menor proporción. Sí, y no sé si te pasó a ti, bueno, platicamos porque antes de iniciar esta grabación, chicos, nos fuimos a desayunar unos ricos chilaquiles pero platicábamos de anécdotas, de personas, de todo lo que nos dio el mundo corporativo y sin duda es una gran experiencia que también implementamos ahora en el emprendimiento, pero también esta parte justo de que cuando estás en el mundo corporativo como que estamos muy encerrados en el día a día, o sea, a lo que voy es, tiene que pasarte algo como para que decidas dejar este mundo, porque si no, o sea, el mundo corporativo, porque si no, no lo dejas y sigues en el mismo círculo, trabajando, levantándote temprano, hacer las mismas cosas. Y más allá de que puede ser un día diferente también en el mundo corporativo, me refiero a que estás como, no sé, como en 4 paredes, de repente ya estás harto y hasta que no te pasa la enfermedad, hasta que no termina tu relación, o sea, hasta que no realmente tocas a lo mejor fondo en algo, es cuando decides esto ya no es para mí. Bueno, a mí me pasó, no sé si a ti te pasó. Sí, bueno, yo, como platicábamos en la mañana, me aventé casi 19 años trabajando para esta empresa. Y bueno, pero fue para irme a otra empresa con mejores oportunidades. Estando en esta empresa llegó la pandemia. Desafortunadamente muchas personas dicen que la pandemia les trajo muchas tragedias y pues es triste, ¿no? Pero en lo personal a mí me abrió puertas para empezar mis propios proyectos y sobre la marcha de esos proyectos tuve que estar trabajando la parte emocional, porque como bien comentabas, nos sentimos como en 4 paredes, ahí encerrados, por miedo a ir a buscar un mejor trabajo, nuevas oportunidades, porque nos sentimos cómodos en un trabajo, en una rutina de la que nos da miedo salir. Estamos muy acostumbrados porque sentimos que tenemos algo seguro, y con algo seguro me refiero al salario. Sí, exactamente. Eh, Fíjate que ahorita, bueno, yo tengo tres proyectos bueno, 3 trabajos, por así decirlo, son mis emprendimientos, y para uno de ellos yo veo mucha gente que tiene potencial y que yo he buscado y que yo sé que quiere salir del mundo empresarial, de querer tener más tiempo libre para su familia, para divertirse, para incluso tener más dinero, porque también cuando eres colaborador de repente te encierras y hay muy poca gente, que sabe manejar sus finanzas siendo colaborador, ¿no? Como que recibes ese sueldo y pues ya, te lo gastas a lo mejor en comprarte cosas que no necesitas en el momento que no son, prescindibles para el día a día en vez de invertirlo. Entonces, bueno, me salió un poquito del tema, pero a lo que voy
es que justo en el mundo empresarial también tienes que ver hacia dónde quieres ir, ¿no? En qué momento es el momento de dejarlo ir, de decir quiero algo más, porque tampoco voy a satanizar el mundo Godín. La verdad es que es una experiencia súper padre. Yo aprendí mucho y agradezco, a diferencia de ti, de que tú pasaste 19 años en esa empresa, yo sí durante mi experiencia laboral estuve con muchas empresas y eso también me aportó mucho. Pero yo me cambiaba de empresa justo cuando ya no veía crecimiento en esta empresa o cuando ya algo no me gustaba, me cambiaba y afortunadamente te lo platicaba, se me presentaron oportunidades, ¿no? Sin embargo, pasó algo personal y fue que decidí dejar el mundo corporativo y pues ya, me decidí a emprender y en este mundo de buscar emprender, pues, han pasado muchísimas cosas, como dices, mucho desarrollo, mucho conocimiento, sí, de desarrollo personal, de conocerte a ti, de saber cómo realmente para qué eres bueno, y sí, la experiencia laboral te ayuda mucho con eso. O sea, sí es importante tenerla, yo creo, hasta cierto punto. A lo mejor te puedes seguir ahí años, pero depende también cómo estés viviendo, ¿no? Tu calidad de vida, porque también depende de eso que sigas o que no sigas. Claro, y dijiste algo muy importante, saber identificar para qué eres bueno, porque muchas veces conocemos a personas que viven atrapadas en el mundo corporativo y no les gusta. Lo hacen solamente por necesidad, lo hacen porque no saben hacer otra cosa, lo hacen porque llevan muchísimos años ahí y tienen miedo. Sus creencias, lo que comentábamos de las creencias y de los miedos, sus creencias limitantes los tienen ahí estancados porque creen que no pueden encontrar algo mejor o lamentablemente muchas personas se sienten insuficientes. O ese miedo, por ejemplo, yo me dedico a las ventas actualmente, y son ventas que van enfocadas a romper paradigmas y creencias en el tema financiero y también en el tema de salud. Entonces, de repente, sí es un reto, porque yo conozco mucha gente, es a lo que iba, que tiene mucho potencial, que está en un mundo corporativo laboral ahorita y que justo quiere tener otro estilo de vida, pero no se ambienta a estos tipos de negocios porque no sé, a lo mejor sí le da miedo o pena, porque sabes que el ego Pena. de decir: "Ay, ¿cómo yo voy a andar vendiendo productos cuando tengo acá un puesto, si quieres, de vendedor, pero al final estoy en tal empresa?", ¿no? Claro. Entonces, yo creo que eso limita mucho a la gente, el poder sí, o sea, la mente te limita a poder crecer. Sí, los limita a poder crecer y como mencionabas, creen que tienen una buena calidad de vida porque probablemente reciben un buen salario, pero ¿a cambio de qué? Nosotros lo vivimos, demasiado estrés, demasiada exigencia, desveladas, mal comer, mal pasarse, y eso tarde que temprano te pasa factura, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber, para ti en lo personal, ¿cómo fue esa transición de dejar el mundo corporativo y comenzar como emprendedora? ¿Te costó trabajo? ¿Cómo rompiste esas barreras? ¿Qué tuviste que hacer? ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Sabes qué? Yo creo que una ventaja que yo tengo es que soy muy abierta al cambio. Entonces, eso me ayudó. Sin embargo, cuando yo dejo el tema laboral en corporativo, me aventé sin saber nada de emprendimiento. De hecho, dije: "Me voy a tomar un año sabático y después veo qué hago". Entonces, en ese lapso, yo conozco una empresa de multinivel. O sea, yo dejé de trabajar en mayo y como para junio, julio, yo ya se acercó a mí esta empresa, bueno, la conocí y y dije: "Ah, bueno, pues yo voy a hacerme casi, casi millonaria vendiendo estos productos". No conocía lo que había detrás de un multinivel, la verdad. Fue ahí donde empecé a trabajar toda esta parte del equipo, todo este tema de desarrollo personal, porque algo que te da el multinivel 100% es el desarrollo personal. Entonces, fue que ahí empecé a conocer y eso me dio el parteaguas también en ese camino conocí a uno de mis clientes, era asesor de seguros y, pues, bueno, él fue quien me acercó a este tema de los seguros y fue que empezamos a hacer sociedad para abrir un despacho de de seguros. Entonces, fue así como que la vida me fue llevando, pero yo no lo tenía pensado. O sea, yo cuando dejé de trabajar fue por un tema de ya estoy harta y aparte mi tema personal, entonces bye. O sea, no fue sin pensarlo, que ahora yo les digo a muchas personas: "Si tú quieres salir, empieza a trabajarlo desde ahorita, no te tienes que salir del trabajo así de como yo, ¿no? Así, Claro. pum, como el borras. No, sino que
A ver, ve planeando, ve estructurando qué quieres hacer y Claro, y eso es un buen consejo porque muchas veces, como dices, aventarse como el borras, híjole, es bien complicado. Y, por ejemplo, en mi proceso, yo me empecé a desesperar cuando no empezaba a generar ingresos, porque es bien bonito mi emprendimiento, mi propio jefe, mi tiempo, que muchas veces es un mito falso, ¿no? Pero cuando no empiezas a recibir los ingresos que tenías seguros en tu trabajo fijo, híjole, se empieza a ser bien complicado. Entonces ahí es donde tienes que empezar a trabajar todo lo del desarrollo personal, todo lo de las creencias limitantes, para comenzar a dar ese paso. Y como bien dices, te decía que es un buen consejo lo que dijiste, porque no hay mejor manera, creo yo, que hacerlo paralelamente. Tienes tu trabajo y vele dedicando algunos minutos al día, unas horas los fines de semana, a, a meterte a eso que quieres emprender, a eso que quieres hacer. pero ¿sabes qué? Ahí está el problema, porque la gente no quiere esforzarse doble para lograr, o sea, quiere dejar el trabajo, pero ya tener el emprendimiento de millones. No. Oh, Entonces, sí es un esfuerzo doble y yo lo reconozco, porque efectivamente, como tú dijiste, pues sí, tu propio jefe está muy también romantizada esa parte y no es cierto. Creo que a lo mejor trabajamos más porque seguimos con lo mismo de que la casa, que los hijos, que lo que tú quieras, pero aparte, esto, ¿qué ventaja sí tiene? Que eres dueño de tu tiempo, tú decides si hoy trabajas o no. sí. ¿No? Entonces tú decides si puedes ir sin pedirle permiso a un jefe de ir al evento de tu hijo. O sea, esa libertad sí la tienes, pero tienes que esforzarte en otras cosas. Y la gente no quiere eso, o sea, prefiere, te dice, a mí me pasa que me dicen, es que no tengo tiempo, pero yo sé que se la pasan 2 horas en el celular así, o viendo las series de Netflix, y no está mal, pero pues hay un tiempo, ¿no? Para todo si quieres salir adelante. Y es entendible porque yo lo hacía mucho los fines de semana. O sea, los fines de semana que tenía libres, sábados o domingos, los usaba mucho para descansar. O sea, toda la semana estresado, desvelado, en mi caso recorrer 2 horas y media de distancia y luego se llovía 3 horas por el tráfico, 4 horas, llegas a tu casa agotado, llega el fin de semana y lo que quieres es descansar o irte a echar unos tragos con los amigos, pero olvidarte del trabajo. Entonces, tiempo siempre hay, pero no le damos prioridad al tiempo que nos aporta bienestar. Sí. Entonces, definitivamente sí se puede hacer esto paralelamente y es la mejor manera porque no te puedes aventar a lo tonto, arriesgándote a dejar todo de un jalón para ir por algo que no sabes si va a funcionar. Sin embargo, tienes un trabajo seguro con un salario seguro y estás probando, estás midiendo qué tantos ingresos puedes recibir de tu trabajo alterno, de tu emprendimiento, pues entonces eso es más cómodo. Y cuando ya tengas por lo menos los mismos ingresos o cerca de estar ganando los mismos ingresos en tu emprendimiento que en tu trabajo, entonces Entonces, ahí sí. puedes tomar la decisión, ¿no crees? Sí, y fíjate que yo algo que les digo mucho a mis clientes cuando en el tema de seguros, que muchos asesores te dicen, oye, pues hay que reducir tus gastos, ¿no? Que el café, sí, el típico ejemplo del café de Starbucks, que te dicen, no te lo gastes y mejor inviértelo acá. No, yo les digo, mejor ve qué otra fuente de ingresos puedes tener. Yo no te limites de las cosas, al contrario, ve cómo subes tu estándar de ganancias en vez de bajarlo y Exacto. pagarte también el seguro y pagarte tus lujos. O sea, va de la mano del desarrollo, tanto personal como financiero. Claro, porque aquí entra esas creencias limitantes y esos miedos de, es que en la vida no se puede tener todo, es que o tengo para una cosa o para otra. No, ese es un techo mental que tenemos, ¿no? Porque sí se puede, como tú dices, en lugar de ponernos límites, hay que poner estándares más altos. Y hoy, gracias a las redes sociales, hay infinidad de formas de generar ingresos adicionales. Entonces, definitivamente comparto la idea de que quien no quiere mejorar, quien no quiere tener más ingresos, es porque no quiere, es porque su tiempo no lo valora, es porque está conforme ahí en su mal llamada zona de confort, porque de confort no tiene nada. No tiene nada de confort estar aguantando muchas veces gente prepotente, como tus jefes, como tus gerentes, como tus directores. No tiene nada de confort, eh, el estrés, malpasarte, dar de más para no recibir nada a cambio. Sí, fíjate, yo escribo en LinkedIn de repente temas o notas así de cuidar la salud mental, y yo voy muy enfocada al colaborador en cuanto a que sí es responsabilidad de la empresa y depende mucho la cultura que tenga la empresa del bienestar de la persona, pero también es responsabilidad de cada uno de nosotros buscar nuestro propio bienestar, ¿no? Claro. Y poner límites. Y lo que acabas de decir ahorita creo que sí es bien importante en cuanto al liderazgo, porque lo que platicábamos, la empresa, si no, yo trabajo para
X marca grande, cualquier marca, pero no es la empresa, es el tipo de liderazgo, porque al final las empresas son manejadas por personas y ahí es donde entra, pues sí, el valor de la persona, el tipo de líder que son, cómo va a funcionar el equipo. Y hay, pues sí, hay muchas empresas que tienen em, pues cierta cultura que es un poco más estresante, pero hay otras que son más amigables, ¿no? O están entendiendo ya esta parte de abrazar un poco más el bienestar del colaborador, pero 100% yo creo que depende de cada uno de nosotros, como dijiste, buscar el tiempo, el espacio para nuestra salud mental y nuestra salud física. Sí, yo creo que complementar esa parte, sí es nuestra responsabilidad 100% procurar nuestro bienestar físico, mental, emocional y sobre todo económico, porque también pasa mucho de que como tenemos un salario fijo, se nos hace fácil comprar cosas a meses sin intereses, ¿no? Y de repente ya nos llenamos de deudas, híjole, ya gastamos más de lo que ganamos y entonces así podemos traer un bonito carro, el mejor celular, podemos aparentar una vida ostentosa, pero en realidad mucha gente vive solamente llena de deudas, ¿no? Porque no quiere bajar su estatus en lugar de, como mencionabas hace ratito, repito, alcanzar nuevas metas, nuevos estándares, ver la forma de generar nuevos ingresos para tener de verdad una vida de calidad complementándolo con lo que dices, con lo físico, con lo mental y con lo emocional. Fíjate que yo esta parte de las inversiones lo empecé pues, a conocer o entender, a raíz de que me hago asesora de seguros y empiezo a abrir mi mente hacia otras cosas, y valorar de diferente manera el dinero, ¿no? Porque la verdad es que he sido muy bendecida con los trabajos que he tenido, pero la mayor parte del tiempo no, como yo no tenía esa educación financiera, pues te lo gastabas justo en cosas que te digo, que esto, que el reloj, que X, que y no ves a futuro. Exacto. Entonces, ahora con esto que ya sé, con este conocimiento que tengo, pues ves diferente en qué vas a invertir, conoces otras formas de inversión, que eso también el colaborador promedio no lo conoce y vive al día, vive sobreviviendo y gastando en cosas con la frase esta que dicen mucho de, pues porque me lo merezco, para eso trabajo, ¿no? Sí, es una mentalidad, pues desafortunadamente en Latinoamérica muy arraigada, que como bien dices, no tenemos esa educación financiera. Y a mí también me pasó, estaba muy limitado y creía que pues con lo que ganaba era suficiente, ¿no? Pero cuando empecé a ver, a conocer esta parte de las inversiones, gracias a que te digo que me quedé sin trabajo porque, por la pandemia, dije, ¿qué voy a hacer de mi vida? Igual que tú, dije, me voy a dar un año sabático y en el camino decido qué hago, ¿no? Entonces me metí en algún proyecto de esas, ¿cómo se les llama? Como flores de loto que te invitan como para invertir, tienes que traer a Ujú. personas y ese tipo de cosas. Una Híjole, pirámide. ándale, una pirámide, y Ajá. entonces te pintan las cosas bien bonito y al final, híjole, pero uno no sabe porque no está educado financieramente. Y empecé a educarme financieramente y a raíz de eso, como te decía, empecé a conocer, gracias a la tecnología, las diferentes herramientas que hay hoy en día. Y volviendo al tema del mundo corporativo, los colaboradores promedio, desafortunadamente, usan su tiempo para estar de ociosos en cosas que no le aportan bienestar, pero no en lugar de ponerse a investigar, como bien decías, cómo generar ingresos, ¿no? Ingresos adicionales, porque mucha gente no cree que se puede ganar dinero, ciertamente hasta de manera fácil, de manera sencilla, porque pues aquí entran las creencias limitantes y los miedos que traemos, ¿no? Los patrones que traemos desde niños, las creencias que traemos desde niños, como lo que me platicabas en la mañana, lo que platicábamos cuando estábamos desayunando, de que muchas veces nuestros padres nos dicen, cuando acabe la escuela tienes que buscar un trabajo seguro, tienes que hacer antigüedad. Hoy en día eso ya no funciona. Eso ha cambiado un montón. Y tal vez por eso también las personas que no se atreven a buscar otros caminos no van a cambiar esa mentalidad, porque esa mentalidad las tiene enjaulados. Esa mentalidad las tiene prisioneros, Paralizados. paralizados y pues anhelan muchas cosas. Muchos deseamos una vida mejor en todos los sentidos. Bueno, aunque tristemente la mayoría solo quiere más dinero, ¿no? Pero volvemos al tema de que tener un equilibrio, un balance entre lo físico, lo mental, lo emocional, lo espiritual, incluso lo espiritual y lo económico es bien importante. Y muchos de estos colaboradores creen que solamente el dinero va a resolver su vida. Creen que porque llevan muchos años en un trabajo van a ser eternos.
Pero, ¿sabes qué? Ahí tocaste un punto bien importante y lo comentaba hace rato, llevan muchos años, digo, tal fue tu caso y te dije: "¿Cómo pudiste estar tantos años en esta empresa?". Tienen el mismo puesto y tampoco es que digas: "Ta gano un megasueldo", gano un sueldo para sobrevivir, para pagar las cuentas del día a día, y no me da tiempo, no tengo esa capacidad de ver más allá, fuera de la caja para buscar otra alternativa que me genere más dinero, me conformo con eso, ¿y cómo pueden pasar tantos años y no se cambian de trabajo? O sea, eso es, la verdad, muy impresionante. Pues sí, yo duré muchos años ahí porque, bueno, gran parte de lo que no sabes de mi historia es yo ahí, a pesar de tantos años, recorrí varias áreas. Yo cuando inicié ahí, en esta empresa, entré descargando trailers de todo el producto que llegaba, Ujú. ¿no? Del extranjero. Y de ahí me fui moviendo hasta que, bueno, acabé en las oficinas, en el área de marketing y después salí, te digo, salí porque me hicieron la invitación a un ex jefe, me llevó a otra empresa y yo dije: ya aquí me siento estancado, o sea, así como que veía, como que ya empezaba en el caminito de ya no me siento a gusto. Afortunadamente no me tuvo que pasar nada malo, como dices, porque a veces nos tiene que pasar algo malo para reaccionar, ¿no? Para buscar otros caminos, otras alternativas. Simplemente yo tomé la decisión de hacerlo y pues todo iba bien hasta que llegó la No. pandemia. Pero también agradezco que haya llegado la pandemia porque me llevó a explorar ese potencial que yo tenía guardado en mí. Yo no me la creía, yo me creía insuficiente, yo creía que no podía lograr cosas por mí mismo. Estaba yo muy limitado mentalmente, por muchas circunstancias que uno vive en su infancia, por creencias que uno trae de la sociedad, de los papás, ¿no? Y no es que los papás lo hagan con intención, ellos quieren muchas veces protegernos y muchas veces nos hacen daño, la sobreprotección hace daño. Pero bueno, entonces así fue como empecé a emprender, fue como comencé a trabajarme emocionalmente, fue como comencé a trabajar también todas las heridas emocionales, porque es algo muy importante. Y esto también aplica para la parte de los líderes, porque ser líder es una responsabilidad bien cañona. Y si no estás trabajado bien emocionalmente, lo que comentábamos en el desayuno, el ego te llega a la cabeza, pierdes el piso, ganas más dinero, sientes que nadie te merece, entonces, sin darte cuenta, generas un ambiente nada grato entre tus colaboradores, ¿no? Y viene el estrés, ¿estás de acuerdo? Yo Claro. pensé que sí te había pasado algo y por eso habías dejado de trabajar, porque me enteré, hay un pajarito mejor, no, sí me acuerdo, o me tocó que te operaron, ¿no? Ah, no, una vez, fíjate, justo Me acuerdo que te pusiste súper unos mal y meses no sé qué antes de tal. salir de esta empresa, me puse súper mal y sí me llevaron de la clínica estaba ahí a una cuadra y me llevaron así de urgencias y, bueno, para no entrar en tanto detalle, sí estuve internado y fue según nada más por estrés, fíjate, por estrés. Entonces me fui a otra empresa. Pero esa otra empresa era peor. Me gustaba mucho porque aprendí un montón. Sí. La verdad aprendí un montón, y me gustaba, pero sí me malpasaba, el estrés era cañón y dije: "Qué bueno que llegó la pandemia", ¿no? O bueno, hoy lo digo, porque en ese momento, en ese lapso de querer buscar a ver qué hacía en mi vida, dije: "Híjole", o sea, sí es bien difícil y bien complicado. Por eso, como mencionabas, es muy importante ir planear alternamente. Cuando tengas un trabajo fijo y recibiendo un salario fijo, que empieces a crear un proyecto, que empieces a ver qué hacer. O ya el simple hecho de que si quieres seguir en el trabajo, pero no te quieres esforzar, poniendo algún emprendimiento, pues métete a las inversiones, ¿no? O sea, las inversiones nada más es tener ahí el dinero, obviamente saber cómo funcionan, en qué momento comprar, en qué momento vender, y es una manera muy sencilla y muy fácil de ganar dinero también. Es una alternativa que mucha gente cree poco probable. Y esto viene de las creencias de que de pequeños nos dijeron, el dinero no crece en los árboles, tú crees que voy al baño y hago dinero, el dinero lo tienes que ganar con el sudor de tu frente, ese tipo de cosas que parecen tonterías, pero las tenemos ahí clavadas en el inconsciente. Y esa es Sí. parte de las limitaciones que la mayoría de las personas, pues por eso no avanzamos, no nos limitamos y tenemos mucho miedo al cambio. Sí, aquí 2 cosas que yo rescato de lo que acabas de decir, por ejemplo, bueno, una es, te digo, no satanizar el tema corporativo, porque, hay muchos chavos que ahorita a lo mejor están saliendo y su ilusión es ir a trabajar a tal empresa. Yo creo que aquí el consejo es que vayan y investiguen la empresa en la que están entrando, ¿no? Antes porque sí, la cultura es muy importante y hay empresas que son muy
muy conscientes en el bienestar del colaborador, y hay otras culturas y otras empresas que no tienen los mismos valores y que lo tienen que trabajar, porque tampoco es que no se pueda, Claro. ¿no? Pero bueno, es eso por un lado. Y la otra parte de ir buscando otra alternativa, pues sí, 100%, tener la experiencia así laboral en un corporativo creo que es muy importante, pero y tener otra hay chavitos que desde ahorita ya están con ciertos proyectos que dices: "Sí, yo quiero trabajar en tal empresa, pero ahorita estoy haciendo esto", y ya están generando justo el tema de las inversiones, Ujú. ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, digo, comento, me acuerdo que el año pasado, mi hijo pidió de regalo de cumpleaños dinero para invertirlo, o sea, ni siquiera para decir: "Ay, voy a gastar", ¿no? Ujú. Entonces, él ahorita, pues, ya puede tener de eso, pues, sacar algunos rendimientos y comprarse lo que él quiera, ¿no? Pero Claro. su objetivo era, es invertirlo y ahí lo tiene. Entonces, ir también haciendo conciencia en esa parte y no importa la edad que tengamos, sino el caso es como hacerlo. Sí, porque muchas veces, regresando a los límites, a los miedos, que digo: "Estoy muy joven, aún tengo tiempo, Ajá. ya estoy muy grande, eso ya no es para mí", ¿no? O sea, nosotros mismos somos nuestro propio obstáculo, somos nuestra propia barrera. Y fíjate que ahorita que decías de la juventud, pues sí, no hay como que ellos vayan y vivan la experiencia. Y como también platicábamos hace rato, de la generación, muchas veces que le llaman la generación de cristal, que la gente joven va a los trabajos y duran bien poquito tiempo, y la gente se queja y dicen: "¿Cómo desaprovechó esa oportunidad?". Yo lo veo desde otro contexto, desde otra perspectiva, porque está bien. O sea, yo hubiera querido tener el valor de renunciar a mi trabajo para ir a buscar otras oportunidades de un trabajo donde pudiera ser más creativo, donde pudiera ser más yo, donde aportara ideas, donde me valoraran, donde no tuviera que malpasarme, estresarme, salir tarde, donde no tuviera que, estar contribuyendo a que llegara el momento, como en aquella ocasión, enfermarme, para que la vida me empezara a dar alertas de, a ver, ¿Qué estás estrés, haciendo? mal comiendo, ¿qué exacto, qué estás haciendo? ¿Cómo te estás descuidando? ¿No? ¿De qué te sirve que según tú tengas un salario, un trabajo bien, un trabajo seguro, si tu salud te va a impedir disfrutar de todo eso? Entonces, yo tengo mucha admiración por esas personas que renuncian a los 2 meses, al mes, porque los trataron mal, porque les estaban pidiendo que se quedaran horas extras sin pagarles algo adicional, una compensación. La verdad es que desde mi punto de vista está bien, no tienen por qué someterse. Es bueno que vayan y busquen nuevos caminos, nuevas alternativas. Y sí, como bien decías, hay un montón de gente joven, 18, 20 años, que de verdad, o sea, tienen ingresos de millones de pesos haciendo emprendimientos y tú dices: "Guau", ¿no? Entonces, mucha gente también mayor no quiere aprender de la gente joven. Y como te comentaba, yo ahorita me estoy mentoreando con una persona que tiene 22 años. Y Sí. digo: "Híjole", porque yo leí un libro de John Maxwell, creo que sí es de él, es donde dice, ¿cómo voy a envidiar a las personas exitosas o cómo voy a envidiar a las personas, millonarias? No las puedo envidiar, porque si las envidio, me voy a perder de la oportunidad de aprender de ellos. Entonces, a mí no me importa si yo aprendo de una persona mayor o de una persona menor, a mí lo que me importa es crecer como persona, desarrollar nuevas habilidades. Aquí hay una mentora que yo tuve, que fue la con la que inicié, que me abrió el mundo, que es Coral Mujáez, y ella dice: "Cuando tú te sientas en un cuarto cómodo, estás en el cuarto incorrecto", Claro, ¿no? O sea, tienes que irte a donde te reten con gente que esté exacto, a otro nivel de ti para que exacto. justo tus expectativas, tus niveles vayan creciendo, ¿no? Y con esto no voy a que a lo mejor es malo, tener expectativas altas. Yo creo que no, al contrario, y depende mucho de los objetivos que tú quieras en tu vida. Claro, los objetivos, los propósitos, porque cada quien tiene diferentes metas, ¿no? Pero yo creo que lo que sí está mal es que, y porque lo veo con demasiadas personas que anhelan, se quejan de la vida que tienen, pero volvemos a lo mismo, ¿no? No hacen nada para salir de ese bache. Sí, ¿y sabes qué? Por ejemplo, también mucha gente piensa que si no hace tal o cual cosa es que ha fracasado, y yo creo que eso también no es válido, al contrario, ¿no? Es que en redes hay demasiada información, pero dicen, o sea, tienes que aprender de la experiencia, ¿no? No te veas como fracasado, no te latigues, o sea, ve por qué pasó esto, para qué pasó esto, y de ahí de repente vienen también muchas, pues, muchas alternativas, ¿no? De qué hacer.
Claro, y fracaso como tal, yo he aprendido, cuando estamos en nuestro modo de víctima, todo lo vemos como un fracaso. Pero cuando salimos de esa cajita, de esa jaula mental, de esa barrera, te das cuenta de que en realidad no fue un fracaso, fue un aprendizaje. Y los fracasos siempre son necesarios, porque si no, uno, ¿cómo va a aprender? ¿No? O sea, ¿cómo va a tener una experiencia si no fracasa, si no la riega? Yo siempre lo relaciono con como cuando éramos pequeños y empezábamos a caminar. O sea, ¿cuántas veces no nos caímos? ¿Cuántas veces no nos levantábamos? Nos golpeábamos, a veces nos salía el chichón, pero no nos quedábamos ahí. O sea, muchas veces sí nos motivaban, pero cuando menos veían nuestros papás, ya estábamos dando nuestros primeros pasos, porque encontrábamos esa motivación en el interior que nos llevaba, ¿no? A lograr eso de tengo que caminar, porque qué padre caminar, qué padre ir a agarrar esas cosillas. Y hoy como adultos, de verdad que estamos bien perdidos porque nos damos por vencidos de una manera muy fácil. Sí, la motivación la perdemos muy rápido y la encontramos de repente justo comprando algo o adquiriendo algo que te lo da momentáneo, pero no la mantenemos dentro de nosotros, sino que lo hacemos externamente. Entonces, al hacerlo externo, pues eso se te va, ¿no? Y cuando lo mantienes siempre dentro de ti, que en alguna ocasión algunas personas me comentaron que, o bueno, yo lo entendí así, ¿no? Me puse el saco de que era como, positiva, el positivismo tóxico, Ah, que de ok. repente hay. Y yo dije entre mí, bueno, a ver, o sea, la balanza entre me cuesta lo mismo ser positiva todo el tiempo a estar de víctima todo el tiempo, pero me la paso mejor siendo positiva que yéndome al victimismo. Y eso fue algo que de repente me costó trabajo, como entenderlo. O sea, sí me sentía como aludida, pero dije: "No, o sea, pues al final cada quien también lo vive desde su perspectiva", pero yo creo que sí está mejor siempre tener pensamientos. Y como tú me lo dijiste también, el tema neurolingüístico que has trabajado y toda esta terapia, pues va mucho de eso, ¿no? De cómo te hablas a ti mismo también. Entonces, pues sí, o sea, yo creo que el mantenernos positivos, digo, no, porque también luego los psicólogos dicen: "Es que tienes que abrazar la emoción", y sí, estoy de acuerdo, pero no te vas a quedar estancada ahí Claro. tanto tiempo, ¿no? Sí, y es que sí, de verdad que hay muchas cosas que se romantizan y hay demasiado positivismo tóxico, ¿no? También hay que reconocer nuestros límites, hay que reconocer qué sí tenemos, ¿no? Porque como bien decías, un poquito antes, nos llenamos de cosas materiales sin ser conscientes de que estamos llenando vacíos. Entonces, si no nos trabajamos emocionalmente, híjole, va a ser bien difícil salir de esos bachecitos. Fíjate que haciendo cuentas, ahorita esta es mi novena mudanza que yo hago a lo largo de mi vida, casi desde 9 como mudanzas. 9 mudanzas, y no sé por cuán y probablemente haya más, porque no sé qué me depare la vida. Pero, pero en ese trayecto de mudanzas, tú no sabes de cuántas cosas me he deshecho materiales. O sea, obviamente también, eh, temas emocionales, pero he llegado a un punto en que la simplicidad de mi vida es muy cañona. O sea, he dejado cosas que dijo: "¿En qué momento? O sea, ¿para qué tengo todo esto si ni lo ocupo?". Y o sea, algo tan simple como a lo mejor comprar termos, ¿no? O que te vas llenando de termos, ¿y para cómo, para qué? O sea, con uno tienes. Sin darnos cuenta, nos volvemos acumuladores por estar llenando vacíos emocionales. Y dijiste algo bien importante, la vida es bien simple, pero nos la estamos haciendo bien complicada. Desde el hecho de que, híjole, no, me tengo que quedar a trabajar horas extras porque y si me corren, ¿qué va a ser de mi vida? Ujú. Desde ahí nos estamos haciendo esclavos de nuestros propios pensamientos. Nos estamos haciendo ideas que todavía no pasan, todavía no nos están corriendo y nosotros ya nos vamos con un pie afuera. Y es donde empieza el estrés, donde empezamos a dar el máximo de nosotros con tal de no perder ese trabajo. Y es algo muy, creo yo, muy negativo. Es algo muy hablando de positivismo tóxico, es algo muy tóxico para nuestro bienestar, para nuestra salud, para nuestras emociones, porque ello conlleva un montón de enfermedades, desde colitis, gastritis, parálisis faciales, si bien te va, un montón de cosas, porque el estrés, híjole, parece que no, pero es causante de un montón de enfermedades que precisamente pasan muchos colaboradores. Pero fíjate que también es importante, yo ya cuando era colaborador, ya empezaba a trabajar esta parte de Ujú. las emociones y este tipo de cosas, ¿no? Del empoderamiento, del desarrollo personal.
pero la verdad que lo tomaba como un juego, así, sí, ¿no? Volvemos a lo mismo, como que trataba de llenar mis vacíos ahí, pero como que tenía también la espinita de sí querer hacer algo. Entonces, vuelvo a lo mismo de la pandemia, llega la pandemia y ese año, híjole, fue cuando le empecé a dar, pero bien, bien, bien duro al al trabajo emocional, que la verdad me ha servido un montón. Sí, porque la verdad ahorita me estaba riendo porque sí éramos bien intensos. Me acuerdo que estábamos platicando cuando trabajábamos, pues tú estabas encargado de un área que dependía de ciertas cosas para exposiciones, para el tema de display, de envíos, todo esto, y bajábamos nosotros y todas las los responsables de categorías a decirte: "Oye, y esto, oye, el otro", y tú: "Ajá, sí, pues, o ajá", o sea, con una pasividad y que así de: "Oh, qué momento", ¿no? Y todo el mundo bien estresado, bien controlador. Y sí, justo esto que acabas de mencionar del estrés, yo creo que, pues sí, un gran porcentaje de los colaboradores sufren de este tema del estrés, y como dices, tienen, la repercusión pues, en síntomas del cuerpo, que colitis, que gastritis, que la parálisis. Justo acabo de dar una plática acerca de salud con el cómo funciona tu cuerpo y cómo el sistema nervioso, bueno, más bien el sistema digestivo depende del sistema nervioso y también la alimentación que tenemos cuando estamos trabajando es pésima. O sea, ¿por qué no nos damos el tiempo de prepararnos, de llevarnos nuestro topercito? Que sí se puede, el caso es Claro. que el mismo desgaste Sí, claro. físico no nos lo permite a veces de tomar esa importancia. Entonces, son muchas cosas a trabajar cuando vives, cuando tienes un, un Mm, tema de estrés, ¿no? O sea, que tienes mucha responsabilidad, porque sí está padre y todo, pero hay que saber manejar las emociones, manejar, detenerte a saber en qué posición estás, y cuidarte, priorizarte tú como empleado para poder justo también dar un buen rendimiento y ser un buen compañero y ser un buen líder, o sea, pero volvemos a lo mismo, viene de cada persona trabajarlo, o sea, la empresa no va a llegar y te va a decir: "Ay, tienes que trabajar esto en ti, tienes que cuidar tu salud", porque al final, queramos aceptarlo o no, trabajamos para un resultado, ¿no? Entonces, y si no das el resultado, llega otra persona. adiós. Ajá. Entonces, ¿a quién le importa o a quién le interesa estar bien para mantener ese trabajo si lo quieres, si lo necesitas y si quieres también, salir adelante en esa empresa, ¿no? Si quieres subir de puesto, ver qué alternativas tienes, por dónde y todo, pero para eso tienes que estar pilas, lúcido, y cuidar tu persona, porque también una empresa, un líder no se va a fijar en una persona, pues, que se descuida, que no Claro. sabe, que tampoco tiene un desarrollo personal. Últimamente he leído que las empresas también ya se fijan mucho justo también en el manejo de las emociones, ¿no? Te hacen el test de dependiendo también del puesto para el que vas, pero sí es importante saber cómo te desarrollas en equipo, cómo manejas el estrés. Sí. Entonces, ¿no? Sí es importante, pues, que empecemos por nosotros. Al fin es en todo es responsabilidad de nosotros. Sí, y es algo que muchas veces nos cuesta trabajo hacer. Nos cuesta trabajo responsabilizarnos de esa parte que nos toca, ¿no? Porque, por como decías hace ratito, eh, mal comemos o no nos damos el tiempo de llevar nuestros alimentos de casa sanos y nos es más fácil por estar en un trabajo tan exigente, tan estresante, se nos hace bien fácil ir por una torta, se nos hace bien fácil agarrar unas galletas, un café o un refresco y eso va a ser o nuestra comida o nuestro desayuno o X. Y entonces, pues, es bien importante esa parte de la alimentación, esa parte de la hidratación. Y sí es bien interesante, fíjate que hace poquito yo también conocí de la importancia que es tener sano nuestro Sistema sistema digestivo. digestivo, ¿no? Dicen que es como un segundo cerebro. Yo tomé un curso de anatomía y fisiología por el tema de suplementos que manejo y, y es increíble cómo tu cuerpo es tan sabio y te dice, pues sí, oye, párale, y cómo se enferma y cómo lo puedes sanar teniendo el sistema digestivo es la base, o sea, de muchas cosas y que mantiene otros sistemas sanos. Entonces, eso es bien importante. Sí, así como es también importante valorar nuestro cuerpo, ¿no? Cuidarlo, porque cuando ya está la enfermedad, no es de que, o sea, me acabo de enfermar, no, o sea, es un cúmulo, es una acumulación de sucesos Sí. que se generaron a lo largo de 3, 4, 5, 6 años y claro que va a llegar el momento que tiene que explotar y es donde se detona la enfermedad. Por eso yo creo que es bien importante
que si tu amigo colaborador nos estás escuchando, cuides mucho, seas consciente de que tienes que cuidar tu alimentación, tu hidratación, tienes que cuidar tu salud emocional, la física y la mental. Porque como bien decía Gaby, si quieres escalar a otros puestos, si quieres tener un mayor ingreso, pues obviamente tienes que ascender, ¿no? Tienes que ponerte otras metas, otras expectativas. Pero también tienes que valorar la parte de tu salud, porque a costa de qué vas a estar ganando más dinero, ¿no? ¿Vas a sacrificar qué? Porque desafortunadamente, insisto, no valoramos nuestra salud hasta que estamos enfermos. Sí, a lo mejor ya tenemos ahí nuestros ahorros porque, ay, que nos dieron un bono, que los aguinaldos, que las utilidades, ¿no? Ahí tengo un colchoncito, en el mejor de los casos, ¿no? Pero ¿y de qué te sirve si se te va a ir En pagar. en pagar medicinas, ¿no? Tus tratamientos. No echen en saco roto cuidar el aspecto emocional porque es bien, bien, bien importante. Sí, y al final, pues el consejo es, seas el, colaborador o emprendedor, en la etapa en la que se encuentren, como bien dice Jesús, lo importante es cuidarnos a nosotros, ir por esos objetivos o esas metas que nos van a hacer sentir bien. Está bien padre trabajar en una empresa, está increíble tener nuestro sueldo fijo, también está bien padre ser emprendedor y lanzarte a esa montaña rusa que es aprender otras cosas. Está bien padre hacer las 2 cosas, pero siempre y cuando tengas un objetivo, visualizado de, a ver, yo quiero esto en 5 años, ¿qué tengo que hacer para lograrlo? Ya sea trabajando o emprendiendo o haciendo las 2 cosas, reitero, y así sucesivamente, ¿no? Como que ir avanzando, pero ante todo priorizar nuestra salud física y mental. Sí, y fíjate que también tocas algo bien importante, priorizar a cierto tiempo a largo plazo, a futuro. Pasa mucho que la gente quiere cosas inmediatas, ¿no? Vivimos en un mundo muy ajetreado, que vive muy deprisa. Yo platicaba hace poquito con un conocido y le decía: "Y es que esta inversión yo la tengo para 15 años". 15 años es mucho tiempo, o sea, no inventes, o sea, hay que tener, como bien dices, proyectos a corto, a mediano y a largo plazo. Y desafortunadamente la gente muchas veces que aquí entra el aspecto emocional no tiene la paciencia que se requiere, ¿no? Para llegar a ese determinado tiempo en que te pusiste, ahorrar o invertir o un proyecto. Y aplica para todo, ¿eh? En tema de salud, en tema de inversiones, como bien dices, en tema de aprendizaje, tenemos que ver el proceso y a dónde, como dije, a dónde queremos llegar para obtener eso. Y sí que es un plazo de tiempo, no nos va a llegar inmediatamente. Como bien dices, vivimos en la inmediatez, queremos bajar, tomarnos la pastillita y ya al día siguiente estar súper guau del cuerpo, queremos ser millonarios y invertir en esta moneda cripto o en esta empresa y ya mañana soy millonario. O sea, no funciona así, hay que tener el proceso del conocimiento, del aprendizaje, de irlo evolucionando. Y ¿sabes qué? Algo bien interesante que mencionaste, yo creo que a mucha gente ya se le olvidó lo que se vivió en pandemia. Sí, en el momento para muchos fue doloroso, para muchos perdieron negocios y demás, y sobre todo también porque no tenían la salud, no tenían las finanzas para poder soportar o no teníamos las finanzas para poder soportar una 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 crisis, una pandemia pandemia. exactamente. Entonces, ahorita yo creo que, o sea, el mundo da muchas vueltas, no tenemos la vida comprada, entonces sí tener una buena salud sí nos ayuda, ¿no? Claro. Claro, de algo nos vamos a morir, pero, pues, claro que nos ayuda a mantener un cuerpo fuerte. Sí nos ayuda a tener, un ahorro, una inversión, por cualquier situación que se pueda presentar. Y si no se presenta, qué bueno, al final lo tienes para Cla tu retiro, para cuando tú quieras Para un usar. Sí, gustito, exacto. claro. Que son 2 cosas que se nos olvida mucho, ¿no? Sí, definitivamente sí se nos olvida, porque cuando todo está bien, cuando está bien nuestra salud, nuestras finanzas, nuestro trabajo, híjole, es como entrando un poquito en lo religioso, ¿no? O sea, vamos y le pedimos a Dios solo cuando necesitamos, ¿no? Pero cuando no, ay, ni lo pelamos. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo, lo mismo pasa con todos estos aspectos, y como bien dices, aplica para todo. Porque yo llevo varios años, tratándome, de estos temas, digestivos, tenía piedras en las vesículas que ya me querían operar, ese tipo de cosas. Y decía yo: "¿Por qué no me curo? ¿Por qué yo no me curo?". Entonces, platicando con un doctor, a ver, ¿cuánto tiempo viviste mal comiendo, desvelándote? Y yo: "Pues, por lo menos así
leve 10 años. Ujú. O sea, 10 años sin contar los fines de semana de echarle alcohol, ¿no? Y hubo un momento en el que fumé. O sea, ¿cuántos años estuve dañando mi cuerpo? Y quería sanarlo en 3 meses. Sí. Es imposible, ¿no? Como bien dices, es un proceso. Y entonces, si tardamos 15 años para que se enfermara, pues por lo menos hay que darle un buen trato a nuestro cuerpo y a nuestras emociones 2, 3 años para empezar otra vez como que, ¿no? Encaminarnos. Y sí, justo como dices, no esperar a que la enfermedad suceda, porque ya es demasiado tarde, es cuando realmente nos empezamos a aplicar en las cosas, que empezamos a buscar alternativas que nos ayuden y hay veces que ya no hay solución, ¿no? Digo, pero si hay solución, pues desde ahorita empezar a cuidar, pues como hemos dicho, la salud física y la mental. Aparte, sabes que tener una mente sana, equilibrada y un cuerpo te ayuda a tomar mejores decisiones, te ayuda a estar fuerte para tener energía y hacer otras actividades, Claro. porque mucho es de que no hacen ejercicio, pues sí, o sea, se entiende, no es que no tengas tiempo, es que no tienes las ganas, ni la fuerza, ni física, ni mental para pararte después del desgaste laboral que tuviste, ajá, e irte a caminar, a cosas, ya no te digo, vete a correr un maratón, no. O sea, ir paso a paso, pero el caso es irte poniendo hábitos que puedas ir cumpliendo el día a día, que te puedan hacer llevar a ese cambio, ¿no? Va a llegar un momento en el que digas: "No, es que hoy no hice ejercicio y me siento súper mal", ¿no? Digo, tampoco así al extremo del drama, pero sí que digas: "Sí, ya lo necesito". Desde de necesitar la victimez, la flojerez, que digas: "Necesito mi ejercicio, necesito comer saludable porque me siento bien", Claro, ¿no? sí, porque como bien dices, o sea, si no hacemos ejercicio y no cuidamos el cuerpo físico, mental y emocional, pues muy difícil vamos a poder rendir en un trabajo. Y fíjate que es bien chistoso, lo viví, lo cuento por experiencia propia y lo cuento también porque pasaba mucho con las personas con las que trabajaba. Te sientes mal y no quieres ir al doctor por no querer dejar tu trabajo. O sea, muchas veces nos da pena pedir un permiso para ir al doctor. Sí. O sea, así de increíble, así de dañados estamos. Preferimos seguir en el trabajo por miedo a que nos corran o por miedo a que nos descuenten un día a ir a tratar nuestra salud. O sea, Sí, sí, es está cañón. increíble cómo estamos cegados en esa parte. Sí, a mí me pasó una vez, bueno, 2 experiencias que recuerdo así que las tengo muy acá, que, yo me enfermé del estómago y me acuerdo que tenía que ir a pagar unos finiquitos porque íbamos a hacer traslado de agencia de los promotores y, y bueno, así enferma, toda mal, me fui a pagar los finiquitos. Y la otra fue, ¿cómo se llama? Tenía un dolor de muela, una superinfección y ahí estaba yo en la junta así de o sea, sí me iba a ir al dentista, pero tenía que asistir a esa junta. Ajá. Entonces, pero ya estaba así con o sea, no podía ni hablar, o sea, tenía temperatura, o sea, no, 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 una cosa y es llevar el cuerpo al extremo, ¿estás de es falta de amor propio, la verdad. Oye, sí, es No, bien ese es triste. todo un tema, pero es falta de amor de valorarte que no hay trabajo que pague tu salud. Viste en el clavo. Falta de amor propio. Es bien fuerte, pero de verdad, híjole, sí, o sea, es falta Fíjate de que amor propio. una vez que de las 1000 veces, porque yo también sufrí mucho del tema digestivo y por eso entra el tema de los suplementos, sufrí mucho y cada 15, 20 días que andaba yo en el doctor, cuando me daba acá fuerte, me decía mi doctor, dice: "¿Usted qué no se quiere?". Dice: "¿O qué no la quieren? ¿Dónde trabaja? ¿Con quién está casado?". Que no sé qué. O sea, cuídese más, sea feliz, me decía, sea feliz. Y es un doctor que digo, tengo años, con él y utiliza también muchas cosas alternativas, y entre ellas me decía me fue el que me metió al tema del yoga, y me decía: "Toma yoga, haz yoga, eso te va a ayudar un buen, que no sé qué". Pero sí siempre me decía: "Sé feliz". Y sabes que sí, o sea, yo creía que sí era feliz, pero realmente a lo mejor había otras cosas que, pues sí, el no poder estar con mi hijo, un trabajo que al final, aunque te guste, sabes que te desgasta. Te consume demasiado tiempo. Ajá, entonces, pues realmente no es al 100% felicidad para ti. Claro, Yo lo mal llamamos felicidad, pero no es felicidad. Oye, Jesús, y en este juego del cambio, primero vamos a hablar de cómo ves ahora el mundo laboral, el mundo corporativo, ahora que ya estás 100%
afuera. Agradezco a Dios por habernos retirado de ahí. No, la verdad es que como mencionaste al inicio del video, sí es una experiencia muy bonita porque conoces gente, conocí muchos estados de la República gracias a que estuve trabajando ahí en ese corporativo. Entonces, fue muy bonito, pero para serte bien sincero, sí digo, híjole, pobrecitos de los que viven estresados en ese tipo de trabajos, ¿no? Porque como decías, no es que los satanicemos, porque hay trabajos, eh, pues que a uno le gustan, que a uno le agradan, que el ambiente es muy, muy sano, muy padre, tienes buenos jefes, te rodeas de gente que te ayuda a crecer, ¿no? Por ejemplo, en esta última empresa, en esta agencia última que estuve, la verdad me encantaba tratar con las personas de las que me rodeaba. Eran unas personas de las cuales aprendí muchísimo. Había mucho estrés, la exigencia era mucho, pero la verdad yo me sentía bien a gusto. Pero hoy lo veo el mundo corporativo como creo que sería mi último recurso regresar a trabajar al mundo corporativo. Porque si bien el emprendimiento, los proyectos que ahorita traigo me han costado, pues literal, sudor, lágrimas, esfuerzo, desvelos y un montón de cosas sin querer hacerme la víctima, también ha sido una etapa bien bonita porque he aprendido un montón de cosas y descubrí que soy muy, muy autodidacta. Me gusta estar aprendiendo cosas buenas, cosas nuevas, me gusta estar leyendo. Y como te decía hace rato, me gusta aprender de las personas que ya lograron esos objetivos que yo quiero alcanzar. Y no me importa si es una persona mayor, no me importa si es una persona más joven, ¿no? Porque de verdad se aprende de todo mundo se puede aprender. Incluso de los jefes malos se puede aprender. Yo tuve algún par de jefes malos, déspotas, y ¿qué aprendí de ellos? De que yo no quiero ser como ellos, ¿no? Yo no quiero ser así, yo no debo de ser así. Entonces, como te comentaba, ¿no? También me gusta ver las cosas, las circunstancias, la vida desde otra perspectiva, no solo quedarme con lo malo, o por qué a mí me está pasando eso, o por qué yo no puedo alcanzar eso. Porque antes yo era mucho, por ejemplo, ves que hace poco subí un video de que yo antes me la pasaba mucho viendo el fútbol. Yo ya aprovecho mi tiempo en otras cosas y no es que no vea fútbol, pero veo el resumen, ¿no? Ya no veo todo el partido, ya no me siento ahí a perder 2 horas de mi vida viendo cómo presionan una pelota. Y no es que esté mal, no lo juzgo. Ahora lo que hago es ver el resumen y eso le subo la velocidad ahí en YouTube, lo reproduzco a 2 o a 5 y ya, bueno, hasta ahí. Y le doy más prioridad a lo que de verdad contribuye a mi crecimiento personal, lo que contribuye a mi economía, ¿no? Porque también es bien chistoso que lo que comentabas hace un momento, la gente dice: "De algo me voy a morir, no nada más tengo esta vida", ¿no? Y si no, ¿para qué trabajo tanto? Me voy a dar un gustito. ¿Y así llevan 20 años? O sea, es que el mundo se va a acabar, es que hay que disfrutar la vida. Pues sí, pero si hace 20 años hubieras cambiado esa mentalidad, hoy tu vida fuera muy distinta, ¿no? Entonces, te digo, el emprendimiento y los proyectos que hoy traigo, la verdad, sí le tiro a mucho, sí le tiro a grande, y lo hago porque me gustan. Uno, porque me gustan, porque me apasiona, porque son retos que yo mismo me estoy poniendo, ¿no? Desde aprender a editar un video. Mucha gente, digo, yo tengo 44 años y mucha gente de repente se gusta, no, yo ya no estoy para eso, ¿no? Tengo amigos que, ¿y cómo le haces? ¿Y cómo esto? Y eso es muy difícil. Es un techo mental y es algo que yo he descubierto a mí, que he descubierto en mí y que de verdad a mí me gustaría que cada uno de los seres humanos descubrieran que tienen un potencial para algo. Pero si no lo descubren, si no empiezan a picarle aquí o allá, si no empiezan a darse la oportunidad para experimentar cosas nuevas, pues ¿cómo van a saber de qué son capaces? ¿Cómo, cómo van a saber si son capaces de lograr una mejor vida? Y en todos los sentidos, ¿no? Como comentábamos hace ratito de la salud, eh, de que yo me enfermé de este tipo de la colitis, la piedras en la vesícula, ese tipo de cosas. Y también desde ahí yo dije, a ver, de verdad quiero seguir viviendo con estos dolores, quiero seguir llevando esa vida, quiero seguir comiendo insano. O sea, quiero una vida mejor, quiero tener más dinero, pero no quiero cuidar mi salud. Es una incoherencia, ¿no? Entonces yo creo que también esa parte de ser coherentes es muy importante. Tener ese equilibrio, ese balance, insisto mucho en esto, entre lo físico, lo mental, lo emocional, lo espiritual y lo económico, porque todo es parte de todo, Sí, 100%. ¿no? Fíjate que en mi caso, yo también, te digo, agradezco mucho, toda mi experiencia corporativa que tuve, me hizo, pues sí, me nutrió, me hizo tener, pues, muchas de las habilidades que ahora tengo y que ahora que ya estoy fuera, igual que tú,
cero regresaría. Obviamente hablamos desde nuestra experiencia, Sí, ¿no? claro. 100%. Hay personas que pues no congeniarían con esto a lo mejor, pero igual, con base a mi experiencia, yo no regresaría a corporativo. Pues porque esbozo de otras cosas, ¿no? Y como bien dices, el tema del emprendimiento sí es un sub y baja, no sabes a veces ni cómo empezar, ni cómo yo empecé así de como me lancé al vacío, pero la parte corporativa me ayudó mucho en el emprendimiento con el tema de estructura, con el tema de Claro. prioridades, o sea, como que también esas habilidades ahora las tomo. No regreso por un tema, no por miedo, por falta de conocimiento, sino porque ahora valoro otras cosas, ¿no? Ahora valoro mi tiempo, ahora valoro que puedo hacerlo de otra forma diferente y tener otros beneficios, como el poder estar con mi hijo, como poder acompañarlo, en una etapa que fue de cuando yo dejé trabajar, él tenía 8 años, ahorita ya va a cumplir 17, entonces se me hace una etapa bien importante para acompañarlo, que en el trabajo no hubiera podido hacerlo realmente. Entonces, valoro 100% otras cosas, igual que tú aprendí de muchas personas. En el tema corporativo tuve jefes que me enseñaron muchísimo. Yo tuve un liderazgo, bueno, una enseñanza de liderazgo bien diferente en el que era cumples o cumples, llegas al KPI o llegas, ese esfuerzo 100% adicional, y no lo tacho como mal, yo creo que fue algo bueno porque, pues sí me hace a mí también ser un poco, a lo mejor exigente, pero ahora lo veo esa exigencia de otro lado, ¿no? Claro, sí. Donde puedo alcanzar mis metas, donde puedo sí exigirme, pero sin desgastarme, ¿no? Sin tener pues sí, ese mal, ¿no? De que a veces también es cansado ser emprendedor, ¿no? Porque, Muy, pues, tú, híjole, tienes que muy. hacer un montón de cosas, pero también lo gozas diferente Sí. y sí te puedes dar el chance de parar. Esa es la ventaja, yo creo, de decir: "A ver, hasta aquí mi cuerpo, mi mente me dicen, date un espacio y continúas mañana", cosa que en un trabajo no puedes hacerlo. Y bueno, ahí con el tema del emprendimiento, pues la verdad es que es otro mundo, es muy padre, yo lo valoro muchísimo, en mis proyectos igual que tengo ahorita, yo te agradezco mucho que hayas venido aquí a que hagamos esto, porque es el parteaguas para otro proyecto que traigo. Entonces, de que la intención, yo de todos mis proyectos es hacer un cambio de mindset en la gente donde pueda como dices, buscar ese propósito, esa cosa que les guste, ya sea en su trabajo o en un emprendimiento, pero que se puedan inspirar de que las cosas se pueden hacer, de que se puedan inspirar para tener una buena salud, para que se puedan inspirar para tener unas buenas finanzas. Yo creo que, bueno, o para mí lo más importante es la salud, porque con eso ya haces 1000 cosas y de ahí vas viendo por dónde te vas moviendo para hacer tus alternativas de en el tema a lo mejor financiero, si lo que tu objetivo es generar más dinero, pero ese es como el objetivo de mis proyectos, ¿no? Inspirar para que la gente vea que sí puede cambiar. O sea, definitivamente yo no soy la misma, yo tengo 47 años y no soy la misma de hace que 5 o 6 años que yo dejé el mundo corporativo, soy completamente diferente y valoro otras cosas y sé otras cosas. Creo que parte de todo este juego del cambio es evolucionar. Claro, yo creo que es una parte bien esencial de la vida, ¿no? Como comentábamos, no sé si fue antes de comenzar el video, pero sí, fue con la plática. Te comentábamos que la vida es simple, pero nosotros nos la hacemos, bien complicada. Y desde el punto de que es bien simple comenzar a mejorar nuestra vida, pero esas barreras, esos virus mentales, híjole, nos traicionan bien, pero bien cañón. Por ejemplo, bueno, ya dijimos, ¿no? Que en el tema corporativo, pues se tienen que cuidar su salud y que depende bueno, corporativo o emprendimiento tenemos que cuidarnos Claro. en la parte física y mental. Pero hablando del emprendimiento, ¿tú estás buscando, por ejemplo, ser marca personal? O, por ejemplo, yo, pues sí, ¿no? Yo quiero ser, estoy construyendo mi marca personal. Entonces, ¿qué estrategias tú has hecho para empezar? Mira, sí, también mis metas, uno de mis proyectos, de los más grandes que anhelo, es también poder ayudar a miles de personas. Pero aquí voy a meter un poquito lo que comentábamos en el desayuno.
Hay demasiada gente que se dedica a hacer eso, pero cobra demasiado dinero. Entonces, yo ahorita estoy generando ingresos a través de otros proyectos que nada tienen que ver con el desarrollo personal, porque quiero de cierta manera ayudar a las personas que muchas veces no tienen para pagar un curso, ¿no? Claro que hay que cobrar alguna parte porque nuestro tiempo vale, pero no ser abusivos, ¿no? Y tampoco traer a la gente con engaños. Entonces quiero que mi marca personal se enfoque en eso, ser uno lo más congruente posible, ser lo más honesto y sincero posible y no aprovecharme de la necesidad que la gente tiene para mejorar su vida en lo físico, en lo mental, en lo emocional, en lo económico. Porque también te digo, no regresaría, retomando un poquito lo del mundo corporativo, no regresaría porque he descubierto en este proceso del emprendimiento que hay maneras bien fáciles y sencillas, hay infinidad de herramientas para generar ingresos, para ganar dinero. Pero si estamos cegados nada más a una cajita, a las 4 paredes que mencionabas de inicio, pues va a ser muy difícil encontrar esas otras alternativas, que en mi caso sí me costó mucho trabajo, pero cuando encontré el camino dije: "Híjole, o sea, ¿en dónde estaba esto oculto?", ¿no? O sea, ¿por qué no lo veía? Pues no lo veía por mis propios límites mentales, por mis creencias. Entonces, sí, quiero hacer mi marca personal, yo admiro mucho a Gary Vee, admiro mucho a Tony Robbins, y los cursos, he tomado 2 cursos con Tony Robbins y me han ayudado como no tienes idea. Para mucha gente, los coach son personas vendehumos. Gracias a la reputación que otros coach que, como te comentaba, se aprovechan de la necesidad de las otras personas que quieren mejorar su vida y las estafan o no ofrecen todo lo que prometen. Entonces, yo por eso admiro mucho a Tony Robbins. Una, porque es, muy ayuda mucho a las personas, ¿no? O sea, destina mucha parte de su ganancia, de sus ingresos, a ayudar a personas de bajos recursos. Entonces, una de mis metas es esa, ayudar a las personas que de verdad tienen hambre de salir adelante, de cambiar su vida, pero no tienen el recurso para pagar, un curso. Y de verdad que hoy yo quiero invitar a todos de que muchas veces no es necesario pagar el curso más caro. O sea, en los te lo digo porque yo lo viví en los trayectos que me hacían muchas veces de 2 horas de camino en el tráfico para llegar de mi casa al trabajo o del trabajo a mi casa. Hay que aprovecharlo oyendo podcasts. O sea, hay mucha gente que aporta un montón de cosas buenas y no estás pagando a lo mejor más que tu servicio de Internet, ¿no? Porque hoy el cambio está en la palma de nuestra mano. O sea, podemos hacer cosas tan simples como ponernos una alarma programada en el celular y ponernos un recordatorio. Alguna frase bonita, alguna frase que nos inspire. Pero también creo que la motivación y la inspiración no sirven de mucho si no tomamos acción. Entonces, pues a mí me da mucho gusto también encontrar a gente como tú que quiera ayudar a otros, que quieran crecer, porque desde nuestras experiencias sabemos que sí se pueden, ¿no? En mi caso, vengo de una familia que si bien nunca me faltó nada, tampoco éramos como que teníamos todo lo necesario, ¿no? Sufrí muchas carencias y la verdad que no reprocho nada porque gracias a eso hoy valoro un montón de cosas. Pero sí podemos cambiar, sí podemos tener una mejor vida. Ya hasta me están dando ganas de llorar. De verdad, me están dando ganas de llorar porque, híjole, como decías tú hace rato, todo el proceso que uno pasa, todos los sacrificios que hace, la gente de repente dice: "¿Qué suerte tiene?". Y nada, de verdad que esa suerte, o sea, te ha llevado, en mi caso, casi 5 años, ¿no? En el proceso. Y ahorita que ya me siento más cómodo, más seguro, de que ya le voy agarrando la onda y el chiste, dije: "Híjole, ya respiro, ya no me da miedo", ¿no? Porque me he trabajado, insisto, emocionalmente, mentalmente, me he atrevido, así como tú, a aprender muchas cosas, a ser curioso, ¿no? Pero ha sido por la necesidad de querer tener una mejor vida para mí, ¿no? Y muchas veces es un error que entrando un poquito en otro tema, de que como papás queremos lo mejor para nuestros hijos, dándoles solamente lo material, pero nos olvidamos de abrazarlos, de besarlos, de compartir tiempo con ellos. Y es que esto lo menciono porque también pasa mucho con los colaboradores. Se privan de demasiado tiempo Para estar con sus familias. para estar con sus familias, de verdad, por el miedo a que los corran, ¿no? Entonces sí es bien complicado esa parte. Yo sé que es bien difícil, porque también al principio, cuando mi proyecto no empezaba a funcionar, en ese año sabático, yo mandé currículums, ¿no? Dije: "No, yo tengo que buscar chamba". Afortunadamente, doy gracias que me rechazaron, algunos me decían: "Sí, te volvemos a llamar", y nunca regresó esa llamada. Entonces dije: "No, no me están llamando, ¿qué voy a hacer?". Pero eso no lo tomé como para encajarme y ponerme en estado de víctima, que te voy a ser bien sincero, sí, como
un mes estuve así casi deprimido, ¿no? O sea, me paraba a las 11 de la mañana y qué voy a hacer de mi vida y puta, hasta que, te digo, conociendo a Tony Robbins, bueno, ya lo conocía, pero hay un libro que tiene muy bueno que se llama Despertando al Gigante Interior Ujú. y me hizo clic y dije, sí es cierto, o sea, tengo que despertar a ese gigante interior que yo y todos tenemos, porque todos tenemos un potencial ahí guardado, ahí escondido, pero no le damos prioridad, no le damos ese valor, o sea, nos menospreciamos y no debe de ser así. Sí, la verdad es que 100% y qué padre que esta parte empática que nos muestras de tu proceso, porque justo se valora mucho y esta de que quieras también ayudar a otras personas. Esa, por ejemplo, también es como mi intención, acercar todo esto toda esta experiencia y todo lo que yo he aprendido en estos años a justo otras personas que no han podido a lo mejor invertir en tal o cual curso, y que a veces puede ser como excesivo, pero que vale mucho la pena este despertar en las personas, el poderlas ayudar, porque como bien dices, todos tenemos el mismo potencial y estoy segura que todo mundo tenemos las mismas ganas, solo que también tenemos los mismos miedos, pero hay quienes los empezamos a hacer aún a pesar de, ¿no? Bien te dicen por ahí: "Hazlo aunque sea con miedo", aunque no sea perfecto, pero tú empiezas a hacerlo y sobre la marcha vas puliendo, es prueba y error, prueba y error. Sí. Eso es algo que, por ejemplo, he aprendido del emprendimiento y algo que me ha mantenido, porque al igual que todo, hubo años en los que decía: "Ay, ahorita estuviera recibiendo mi aguinaldo", ¿no? O Sí, cosas sí, o sea, no es fácil cuando ya estás acostumbrado a percibir, sí, ¿no? Y de repente, pues, no tener algo, pero sí se puede, porque, por ejemplo, ahora yo he aprendido que, a ver, tú quieres recibir un aguinaldo, sí se puede, con tu emprendimiento, ¿cuánto tienes que ahorrar para recibir ese aguinaldo y poderlo claro, disfrutar a fin de año, ¿no? O sea, es cuestión de estructura y de conocimiento y de aplicar las herramientas correctas. cierto. Ahora, por ejemplo, algo que a mí me abrió mucho los ojos, porque yo hago, pues sí, como que varias cosas me gustan y de repente me dicen: "Es que enfócate en una". Y yo así: "¿Pero por qué no voy a enfocar en una si a mí me encanta y aparte sé que soy buena para eso", ¿no? Y lo asocio mucho al tema corporativo, porque yo pienso, a ver, cuando trabajaba tenía un puesto gerencial en el cual yo era responsable, que si de facturación, que si del presupuesto, que si de la capacitación, o sea, de N mil cosas. Y no era que me enfocara en una, me tenía que enfocar en todas y dar un resultado. Entonces ahora yo lo traslado acá a mi emprendimiento y digo, lo mismo puedo hacer, tengo las habilidades, tengo las herramientas y también lo que hago así como tema que me abrió un poco los ojos y que yo lo traslado a cuando era niña, que hay un podcast de, ¿cómo se llama? No sé si lo ubiques, Nayo Escobar, Claro. que te hace referencia a qué te gustaba jugar de niño, ¿no? Ajá. Entonces, yo escuchándolo, empecé a hacerme como mi autoanálisis y dije: "Sí, ¿qué me gustaba cuando estaba chiquita?". Y había una caricatura, creo que se llamaba Gigi, que era de una chava que sacaba una paletita, bueno, como una varita, y se convertía si en ese momento la gente necesitaba una enfermera, se convertía en enfermera. Si necesitaba una abogada, se convertía en entonces, yo me identifico mucho con eso, digo, no es que vaya a ser de todo así, pero con las cosas que hago, sí puedo ayudar a la gente, ¿no? Entonces, en salud y en finanzas, y eso la verdad me encanta. Claro, porque también fíjate que también me identifico un buen con esa parte porque yo de chiquito de verdad que no recuerdo qué quería hacer, pero sí recuerdo qué quería hacer, pero sí recuerdo que era bien curioso, o sea, exploraba, Mm. me encantaba y siempre hasta la fecha me ha encantado el campo, lo boscoso, todo ese tipo de cosas, la naturaleza. Y entonces me identifico con esa parte de que eres como multitask, ¿no? Como le dicen, porque a mí, o sea, yo sé que en algún momento tenemos que también aprender a delegar. Yo tengo la convicción, tengo la certeza de que va a llegar un momento de que esto va a crecer tanto que voy a necesitar gente que me Un ayude. equipo, ajá. Porque sí, obviamente, uno no puede con todo y más conforme uno va creciendo necesita manos, ¿no? Y qué bien poder contribuir a generar empleos, ¿no? Ayudar a otras personas. Eso es bien bonito, porque también, fíjate que en el camino, regresando un poquito al camino de trabajar en el mundo corporativo, sinceramente, fueron más las personas buenas que me topé en el camino que las ojetes, ¿no? Ujú. Porque
te digo, cuando yo empecé a trabajar en esta empresa y de estar trabajando en el almacén a pasar al corporativo de la empresa, o sea, mi mundo cambió porque yo nunca había pisado un restaurante fifí, ¿no? Como hoy le dicen, un restaurante elegante. Y hubo una persona que se llama Daniel Reyes, que hace mucho que no lo veo, me acuerdo que se fue a vivir a España, no sé si sigue allá. Eh, es licenciado en Derecho y fue mi jefe, yo estaba en el área de mantenimiento. Entonces fuimos creo que al Correo Español y creo que fue en satélite y había unos cuadros de expresidentes de Estados Unidos. Y me dijo, ¿sabes quién es? Y yo, no. Y yo así, y entonces me empezaba a dar consejos. Porque me preguntó, ¿qué estudios tienes? Y yo, nomás la secundaria, ¿no? No, debes de estudiar y si no quieres estudiar, yo te aconsejo que leas, la lectura te va a dar un contexto definitivamente muy variado de la vida, vas a aprender cosas, te va a expandir la mente. Hubo otra persona que también, e incluso algunas de estas personas les he llamado, les he escrito para agradecerles que en su momento me ayudaron. Qué padre. En lo económico, a querer cambiar mi mentalidad. Por eso te digo, fueron más las personas buenas que se cruzaron en mi camino que las ojetes. Ay, que me está dando ganas de llorar otra vez. Esto me dan ganas de llorar porque yo quiero ser ese tipo de persona que ayude a otros sin esperar nada a A cambio, cambio, sí. ¿no? Porque yo tenía mucho antes de ayudar o aportar, pero siempre esperando recibir. Y ese es otro tema que también ambos sabemos de constelaciones familiares, ese tipo de cosas, ¿no? De numerología y estas ondas de las que hemos platicado. Eh, pues yo me estaba cerrando mi prosperidad al solo querer recibir algo por dar algo a cambio. Y te lo juro que hoy que me he despegado de todo eso, o sea, por arte de magia, de verdad así, por arte de magia, las cosas se me dan de una manera Sucede, sí. bien padre. O sea, sucede, exacto, sucede por arte de magia, pero digo, de ese, como por arte de magia, tuve que pasar, vuelvo a lo mismo, por un proceso de sanación emocional, de cambio de creencias, este tipo de cosas. Entonces, pues, espero que Es que, sigamos. ¿sabes qué? Perdón que te interrumpa, pero creo que el emprendimiento, porque al final en lo laboral de cierta manera te tiene Como los caballitos de carreras, ¿no? ajá, Que los tienen así así, solo. súper encerrado, Claro. exacto. Y cuando sales, ahora sí que piensas fuera de la caja, te empiezas a encontrar con, no, no demonios, pero sí a lo mejor situaciones tuyas, te empiezas a conocer, a lo mejor, ¿no? Porque el emprendimiento más allá de un negocio, sí, que te tiene que generar dinero, sí va muy arraigado o alineado al tema de desarrollo personal, porque empiezas a ver tus miedos, empiezas a conocer que sí, que no puedes, empiezas realmente a aceptar lo que no puedes hacer y a cambiarlo, empiezas a valorar las cosas que antes tenías o los hubiera, ¿no? Es que si hubiera Claro. hecho esto, si hubiera hecho lo otro, y yo sí me arrepiento de cosas, porque eso de: "Ay, arrepentirte no se vale", no, yo creo que sí, sí se vale, porque justo es lo que hace que te lleve al siguiente nivel, ¿no? Que te haga cambiar, y esa es parte del emprendimiento, y a lo mejor por eso mucha gente, como hemos dicho constantemente, le da miedo, ¿no? Enfrentarse Así mismo. exacto, a sí mismo, porque sí es diferente completamente. Y mucha gente que empieza en ese camino del emprendimiento, justo eso es la que hace que fracase o no que fracase, que se detenga y no continúe con ese emprendimiento. Porque de verdad que, híjole, enfrentarse con la oscuridad que uno tiene, reconocer, reconocer en uno las fallas, las limitaciones, los errores, híjole, es un tope contra la pared que uno se da contra el ego. Y ese es un tema bien interesante, yo creo que para otro video, porque lo que comentábamos, de que para ser líder, o sea, hay que trabajar un montón el ego, ¿no? Porque, híjole, sí, es bien complicado enfrentarse a sus propios demonios. Completamente. Y sin duda el emprendimiento, si de verdad uno quiere emprender o atraviesas, porque muchos dicen, tienes que eliminar ese miedo. Yo he aprendido que el miedo no se elimina, el miedo se atraviesa, ¿no? Y si no atraviesas ese miedo, nunca vas a descubrir qué hay del otro lado del camino, qué hay del otro lado de la vida. Y no Y te puedes siempre va a existir, yo creo, el miedo, porque conforme vas avanzando y como dices, vas subiendo de nivel, te enfrentas a otros miedos, a otros retos. Ajá, entonces siempre va a existir el caso, como dices, es no detenerse y hacerlo. claro, sí, es bien importante esa parte de no detenerse y tener, sí, fe en uno mismo, pero también
creer que puedes lograr cosas maravillosas. O sea, hay un montón de gente, lo podemos llamar de gente común haciendo cosas extraordinarias. Como comentábamos hace un momento, hay un montón de gente, de chavitos de 20 años, o sea, que ya tienen por lo menos la vida resuelta económicamente y que ya se empiezan a dar cuenta estas generaciones de que no solamente el dinero es la meta, sino que también hay otras cosas como ayudar al prójimo, como trabajar sus emociones, como que no hay que querer todo el pastel para uno mismo. O sea, si el pastel es grande, si tú te lo comes solito, te vas a empachar, te vas a enfermar. Hay que repartir, hay que compartir. Fíjate que hace poco fui a un concurso de emprendimiento, y eran creo que 5 equipos nada más, y de esos equipos era de jóvenes desde preparatoria, y de esos equipos, son personas que tienen la oportunidad de hacer cosas, ¿no? Que tienen la disponibilidad económica probablemente, y todos los emprendimientos están enfocados en ayudar a la gente, en hacer a lo mejor, ¿cómo se llaman? Asociaciones civiles para ayudar a la gente de escasos recursos, en salud, en finanzas. La verdad es que ese tema me sorprendió porque, como dices, los chavos traen Otro chip, otra otro cultura. chip, ajá, y sobre todo de quererlo hacer aquí en el país, ¿no? Eso es bien importante. Sí, eso es bien padre, la verdad, la parte altruista es bien interesante, porque cuando lo haces de verdad, de corazón, de verdad que, insisto en esta parte de la magia, porque las puertas se te abren de una forma bien bonita y bien hermosa, ¿no? Entonces, pues sí, qué padre que los 2 tengamos como que esa meta, ¿no? De querer ayudar a otros, porque de verdad que sí se puede. Sí, y bueno, ahorita hablamos del tema del lo que venimos, ¿no? Del desarrollo de ser empleados, ahora ser emprendedores, pero pues sí hay mucho también de dónde sacar posteriormente, como dijiste, esta parte del ego, también el tema de platicar qué herramientas hemos utilizado para salir adelante, ¿no? Tanto en lo personal como en el emprendimiento, en lo laboral. Pueden ser a lo mejor toda esta parte que dijiste de constelaciones, terapias alternativas. La verdad es que Es un mundo. es un proceso bien padre. La verdad es que yo ahora que lo pienso, que bueno, ya platicaremos en otro momento, pero sí ha sido un, este, un proceso de aquí y de allá. Y justo yo quiero ayudar mucho a las personas que de repente dicen: "Es que no sé ni a quién acudir", ¿no? Porque vas picando acá y allá, y con el afán de querer me estoy saliendo un poco del tema, pero con el afán de querer, sanar rápidamente, pruebas un poco de todo, que esperando encontrar la respuesta que tú quieres, que a lo mejor no es la correcta, pero te pierdes. Pero bueno, ya platicaremos de eso en otro momento. Sí, sí, fíjate que ahorita que mencionas eso, también en mi caso quería la varita mágica, ¿no? Que cambiara mi vida, en el emprendimiento, en lo emocional, en las heridas, en mis creencias. Y no podemos saltarnos ese proceso. No. No podemos saltarnos ese proceso porque ese proceso es el que nos va a llenar de aprendizaje. Es el proceso es el que nos va a hacer valorar toda esa parte en el área de la vida que sea. Y a mí me gustaría ir cerrando o ya cerrar con ¿qué consejo te gustaría darles o con qué reflexión te gustaría que se quedara la gente que está atrapada en ese trabajo que no le gusta, pero que según ellos no hay de otra? Yo les diría que hagan una pausa en este momento, física, y que piensen cómo se quieren ver en 5 o 10 años realmente. Si se quieren ver en el mismo trabajo, si se quieren ver en el mismo sueldo, con el mismo sueldo, si están pasando por algún tema obviamente personal que influye, ¿no? Va relacionado con el tema laboral. Si hay algo que les está afectando emocional y físicamente, realmente si lo van a aguantar, si es sostenible. Yo creo que la palabra correcta ahí es, si ustedes pueden sostener eso, ese estilo, esa calidad de vida durante más tiempo y así les gusta vivir, pues adelante. Pero si realmente ustedes se ven de otra manera, con una buena calidad de vida, con una buena salud, compartiendo con su familia, con mayores ingresos, que hagan una pausa y que piensen qué sí pueden hacer para cambiarlo, porque sí se puede, y tomen acción. Pues de igual forma que Gaby, yo también los invito a que se tengan a reflexionar, a que hagan una pausa en el camino
sobre todo aquellas personas que creen que no hay de otra, que creen que o que tienen miedo a salir de ese trabajo, a cambiar de ese trabajo o comenzar a emprender. De verdad que sí se puede. Se los dicen gente común, gente que no viene de familias ricas, que está trabajando en su parte física, mental, emocional, que se está educando financieramente. Tal vez el camino no va a ser fácil, pero va a ser mejor. Yo lo digo desde mi experiencia, es mejor que te estreses o que te desvivas y te desveles por tu propio emprendimiento, por tus propios proyectos, que seguir haciéndolo por alguien más que en algún momento te va a dar las gracias o que te va a llevar a alguna enfermedad que no va a haber cantidad suficiente de dinero que muy probablemente pueda sanar esa parte, esa enfermedad que de verdad no se lo desea a nadie. No hay que llegar a esa parte del sufrimiento, o del dolor o de la enfermedad para comenzar a hacer algo bueno por nuestra vida, para comenzar a ser más conscientes de que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, que también hay que nutrir nuestra mente, nuestra alma, que no todo es trabajo y que hoy en día hay un montón de formas para generar dinero, porque estoy seguro que el objetivo que estás en ese trabajo que no te gusta, en el que vives estresado, en el que mal comes, en el que te desvelas, es solamente por esa razón, por querer generar dinero, por no perder ese ingreso. Entonces, pues, muchas gracias por su tiempo. ¿Algo más que quieras agregar, Gaby? Pues muchas gracias, Jesús, por haber venido hasta acá, por darte el tiempo, porque nos volvimos a encontrar y ahora también como en esta sinergia padrísima de poder poder brindar nuestra experiencia y pues ojalá tomen lo que les funcione, que sea un parteaguas a lo mejor para decir, pues sí, ahora es cuando tengo que cambiar, sí, ahora es cuando tengo que hacer mi emprendimiento, sí puedo, sí todo, entonces, que lo tomen en cuenta lo que realmente les sume. Muchas gracias a ti por abrir las puertas de tu casa. Muchas gracias por el tiempo y el espacio. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.